o o masificación de la agroecología, hablando del caso de la vía campesina. Yo durante muchos años, la verdad como 15 años, tuve el privilegio de estar en la Secretaría Internacional de la Vía Campesina, precisamente dando atención al tema de agroecología. Ah, la imagen que se observa aquí es de 2015 en Mali, en África, en donde se juntaron los movimientos sociales del campo de todos los continentes para analizar el tema de la agroecología, ya que en esa época se estaba enfrentando la abierta posibilidad de la cooptación de la agroecología por la institucionalidad, los sectores privados con otras visiones, y entonces se quiso definir qué es la agroecología campesina, indígena, precisamente desde la perspectiva de los movimientos sociales. Entonces nos juntamos en Mali y de las varias conclusiones, uno era que la agroecología depende de la autoorganización de las comunidades, las organizaciones y la acción colectiva en base a esa organización y que esos son los medios que posibilitan el crecimiento de la agroecología, que sin organización, sin tejido organizativo y sin la construcción de acción utilizando este tejido, que no se iba a multiplicar o territorializar o masificar la agroecología. Eh, para quienes no conocen la vía campesina, imagino que la mayoría conocen, pero es un movimiento social compuesto por las organizaciones campesinas, e indígenas, de jornaleros, de pueblos sin tierra, de muchos otros sectores del campo, de 80 países, más de 80 países en todos los continentes y representa más de 200 millones de familias del campo, unidas para la defensa de la vida en el campo, tanto la vida humana como la madre tierra, pero también para hacer transformaciones hacia la mejora para la calidad de vida de las poblaciones rurales. En esta foto se puede percibir dos grandes ejes de lo que es la vía campesina. Arriba la lucha política en contra de las malas políticas a favor de otras políticas, como por ejemplo la reforma agraria, la demanda por la reforma agraria en el centro. Y en la parte de abajo la apropiación y transformación de los sistemas productivos a través de la agroecología y las semillas campesinas criollas. Eh, para entender qué significa la agroecología para los movimientos sociales, es muy importante ubicarnos en el contexto y que el contexto es una feroz disputa por la tierra y el territorio en casi todos los países del mundo. Dos elementos en disputa, la agricultura campesina representada arriba con unas imágenes de la agroecología campesina de diferentes países, y el capital representado por esa imagen del agronegocio, fumigando agrotóxicos en tierras robadas a las comunidades, por la cual tiene que ser defendida de la propia gente despojada para que no vuelvan a ocupar sus tierras ancestrales. Entonces, no tenemos que pensar la agroecología campesina en el sentido de los movimientos sociales del campo en este contexto. Una imagen de Brasil. Entonces, hay una situación muy difícil entonces que plantea estos conflictos y no vamos a resolver toda la dificultad que enfrentan las poblaciones rurales solo con la agroecología, ni la soberanía alimentaria, aunque son fundamentales desde la visión de la vía campesina como parte de la solución a la problemática del campo y del mundo y de las múltiples crisis que enfrenta la humanidad hoy día. La agroecología como componente importante en la construcción de la soberanía alimentaria. Eh, en este momento, la agroecología campesina se ha vuelto ser un elemento central en el quehacer no solo de la vía campesina, sino en la mayoría de las organizaciones populares del campo de América Latina, de Asia, de África y hasta de los países del norte. Eh, Hay varias razones por ese auge.
Uno es que se reconoce ahora la agroecología campesina como una forma de respetar y cuidar a la madre tierra, de producir alimentos sanos y buenos para nuestros pueblos. Es una demanda muy fuerte desde las mujeres campesinas e indígenas, las primeras en preocuparse por los impactos de los agrotóxicos en la salud familiar y también en la naturaleza. Y las mujeres son protagónicas en muchos de los procesos más exitosos de territorialización de estas agroecologías campesinas e indígenas. Como dije, la agroecología es un componente fundamental en la soberanía alimentaria y para movimientos que están en ese enfrentamiento con el capital, como mostré en la imagen, la agroecología es enfrentar directamente al capital en el campo, en el sentido de que si vamos a luchar, por ejemplo, contra Syngenta o Bayer Monsanto, no lo vamos a hacer bien si nos quedamos dependientes de la compra de sus propios productos de agrotóxicos y semillas. Si tenemos que hacerlo de otra manera para enfrentar sus impactos negativos en el campo. Y también la agroecología es construir una autonomía por lo menos parcial de las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado a menudo son muy desfavorables para las poblaciones rurales. Favorecen quien tiene más dinero, quien tiene más capital, porque los insumos son caros, el pequeño actor en los mercados globales no tiene cómo influenciar el precio, las condiciones de mercado. Con la agroecología se puede lograr un repliegue por lo menos parcial, mantener el capitalismo a distancia de una mano, de un brazo, continuar produciendo para el mercado, pero bajo otras condiciones, menos dependiente del mercado de insumos, tal vez con canales alternativos de comercialización, etcétera. También es no competir con el agronegocio en el propio terreno de ellos. O sea, la cancha que establezca el agronegocio es una cancha donde la regla del juego es que el jugador más grande gana, el que tiene más plata, más dinero, y eso jamás va a ser la más capacidad de mecanización, jamás va a ser la población campesina. Entonces tenemos que cambiar el terreno, hacer un cambio de terreno con otras reglas que son más favorables. También la agroecología es construir o reconstruir una cultura de resistencia, lucha y autonomía, o sea, una entidad campesina indígena, y ese tipo de entidad es necesaria para sobrevivir las crisis recurrentes en el campo. También la agroecología ahí es muy importante para que una parte de la juventud se quede en el campo, es que quita una parte de la rutina del trabajo agrícola porque refuerza el uso de la inteligencia, la creatividad y genera un ambiente de trabajo mucho más agradable que el monocultivo. Entonces, son algunas de las razones que la gente menciona de por qué esta énfasis hoy día en la construcción de procesos para territorializar, masificar la agroecología campesina. Recordando que la agroecología se basa en principios, hay unos principios más técnicos, biológicos, agronómicos que están en el color negro, que vienen mucho de la agroecología, la ciencia del suelo, etcétera, de la ecología como tal, unos elementos más bien de la parte social, que todo eso, como decían en Mali, todo eso de la parte técnica no sirve si no hay organización y un proceso social para que la gente utiliza y aplica estos principios. Y también elementos como la espiritualidad y otros factores que generan un motivo para las personas intentar construir ese tipo de modo de vida que es modo de vida agroecológica. Cuando hablamos de territorialización, escalamiento, masificación de la agroecología, ¿qué queremos decir? Sí hay diferencias entre territorialización, por ejemplo, y masificación, porque territorialización implica más enraizamiento, por ejemplo, pero de todas maneras podemos decir que hay
hay un proceso hacia afuera horizontal, que es que la agroecología sea adoptada por un mayor número de familias que suman un territorio mayor, la construcción de territorios campesinos agroecológicos. También un elemento vertical, que es hasta qué punto se puede institucionalizar algún cambio a favor de esas agroecologías en las universidades, en las políticas públicas, etcétera. Y los actores en la agroecología, en primer lugar, serán las familias campesinas, indígenas, de agricultores, sus organizaciones y movimientos, y otros actores ahí, ONGs, investigadores, investigadoras, consumidores, etcétera. Eh, yo recién me jubilé del Colegio La Frontera Sur en México, pero continúo participando en un grupo de investigación internacional que fundamos ahí, que es el Grupo de Investigación sobre la Masificación de la Agroecología Campesina. O sea, no estamos hablando de que el agronegocio verde se masifica, no, de que se multiplican las experiencias exitosas de la cobertura territorial de las agroecologías campesinas. Y hemos estado acompañando a los movimientos sociales como la Vía Campesina para analizar cuáles son las claves de éxito que permita que se puede lograr esa masificación o territorialización. Eh, Concebimos bueno, lamentablemente elegimos la palabra masificación para fundar el grupo antes de que comprendimos de que hubiera sido mejor territorialización, pero de todas maneras estamos hablando de más personas en más territorios, en una multitud de agroecologías contextualizadas y articuladas. No hay una sola agroecología, no son recetas que se trasplantan de un lugar a otro, ni es cultivar un latifundio agroecológico. Procesos creativos horizontales de aprendizaje, adaptación, organización e intercambio, protagonismo de actores locales, en particular de grupos comúnmente oprimidos, organizaciones campesinas, indígenas, comunitarias. Ubica la agroecología como parte de una transformación social más amplia, sobre todo si hablamos de los movimientos sociales que no solo buscan masificar la agroecología, sino muchos más cambios. Eh, pero lo que hicimos fue analizar casos emblemáticos en diferentes partes del mundo de éxito, eh, de éxito de agroecología campesina, del crecimiento, de la ampliación, y vimos algunos factores claves que casi todos los grandes casos iniciaron con alguna crisis que fomentaba la búsqueda de alternativas. O sea, es cuando estamos en nuestra zona de confort, no necesariamente buscamos alternativas, pero cuando llega la crisis, ahora sí. Eh, Todos los casos de éxito en IAIS fueron de varios continentes, fueron marcadas por organización social y procesos sociales, por prácticas agroecológicas efectivas, procesos constructivistas de enseñanza-aprendizaje, o sea, horizontal, discursos movilizadores. Ahí también entran los discursos espirituales, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas. Aliados externos, algunas veces fueron importantes, desde académicos, funcionarios, iglesias, instituciones religiosas, etcétera. No en todos los casos, pero en algunos, la existencia de algún mercado que favorecía la agroecología era un elemento importante. Y también en algunos casos, las políticas públicas favorables, aunque para decir la verdad, la gran mayoría de los países del mundo no tiene políticas públicas favorables para la agroecología. Entonces, la mayoría de los grandes éxitos emblemáticos se lograron a pesar de las políticas públicas, no como consecuencia de las políticas públicas. Eh, También se ha percibido que en los procesos organizados de promoción de la agroecología estamos viendo cada vez mayor papel para la juventud campesina indígena, para las mujeres y últimamente también para las diversidades presentes en el campo. Eh, Cuando hablamos de los movimientos sociales, por ejemplo, representados en la vía campesina, entonces podemos decir que hay ciertas comunalidades en las estrategias
que siempre, casi siempre buscan un efecto multiplicador. Un caso de eso sería procesos de formación de formadoras y formadores, formar promotores y facilitadores de procesos comunitarios y territoriales, fortalecer la organización en todas sus dimensiones, porque ya lo repito, en el número de veces, la organización es el primer elemento. Bueno, también el tener acceso a la tierra serían los dos elementos más fundamentales. Y eso de movilizar el poder de la juventud y las mujeres y el liderazgo. Ahora, un elemento importante es la construcción de procesos y no proyectos. No hemos visto casos emblemáticos de éxito que fueron llevados a cabo con lo que yo llamo la mentalidad de proyecto. Bajamos un recurso en base a una propuesta, contratamos algún personal, tenemos 2 o 3 años para implementar las actividades, entregamos informe y la mayoría de las veces todo regresa al estado anterior. Y hasta implementación de proyectos, si no son basados realmente en los objetivos de la propia organización, si no son de convocatorias aleatorias que han aparecido en el ambiente, muchas veces desvían a las organizaciones de sus procesos prioritarios. Entonces, los éxitos vinieron de la construcción de procesos, no de proyectos. ¿Eso qué significa? ¿Qué es un proceso? Si estamos en una organización comunitaria, campesina o indígena, lo que sea, la idea de un proceso es que nos ponemos de acuerdo de manera colectiva a dónde queremos llegar en un mediano plazo o largo plazo y cómo vamos a llegar ahí. Y que sea tan importante para nosotros que lo vamos a hacer con o sin recursos y con o sin proyectos. Entonces, bajo esta mentalidad es una cosa duradera. Y si tenemos proyectos que aportan a nuestro proceso, claro, los vamos a recibir y fortalecer el proceso, pero no nos van a interesar mucho los proyectos que nos desvían de nuestros procesos. Y tenemos que siempre recordar que lo importante es el proceso y no el proyecto o los proyectos. Entonces, así se llega a los grandes éxitos. No se llega a los grandes éxitos con lo que nosotros llamamos el proyectitis agudis, que es el cumplir por cumplir y entregar informes en los proyectos como objetivo central. Eh, Voy a colocar unos ejemplos de la Vía Campesina Internacional, en este caso para mostrar el poder de la acción colectiva en base a una base organizada. Un problema que rodea la agroecología campesina es la pérdida de semillas criollas o lo que se llama la erosión genética. Entran las empresas comercializadoras de semillas con pocas variedades de poca diversidad genética que desplazan del mercado las variedades criollas, muchas veces más adaptadas a las condiciones locales. Y para la agroecología, no nos sirven necesariamente las variedades comerciales, porque las variedades comerciales fueron seleccionadas por empresas que tienen varios negocios relacionados. No solo venden semilla, también venden agrotóxico, herbicida, tal vez fertilizante. Entonces seleccionan sus variedades para que tengan la necesidad de estos insumos. Entonces, y también son seleccionadas para comportarse bien en monocultivo sobre todo, y entonces no se prestan mucho a los procesos de agroecología. En cambio, la diversidad genética de las variedades locales adaptadas a las diferentes realidades y tal vez proveniente de los sistemas tradicionales, muchas veces o la mayoría de las veces son más adecuadas para los procesos de agroecología, pero están siendo desplazados por las variedades comerciales. Entonces, a veces esto parece ser un proceso inevitable, que ahí no hay como parar esa erosión y pérdida, pero tenemos un caso interesante en la vía campesina de Corea del Sur, de las mujeres campesinas coreanas. Para quienes no conocen, la comida coreana se basa mucho en las hortalizas. La carne es casi solo un condimento. Lo básico es lo vegetal y la variedad y los sabores.
Entonces, en la Asociación de Mujeres Campesinas de Corea, esas son las siglas en inglés, eh, ellas quedaron muy preocupadas porque para su cocina ya no encontraba la variedad de hortalizas que les gustaba y ya no siquiera encontraba la semilla para la variedad que le gustaba. Y eso se convirtió en una preocupación central de la asociación. Para hacerse frente a eso, ah, basado en el hecho de estar organizadas a nivel nacional, con presencia en la mayoría de las comunidades campesinas y con una capacidad de acción colectiva, tomaron la decisión de lanzar una campaña interna dentro de la asociación llamada Cada campesina adopta a una semilla. O sea que cada compañera hacía el compromiso, elegir una variedad que a ella le gusta mucho, pero que es difícil encontrar semilla. Ella sembrar todos los años, no solo para su propio uso, sino en cantidad suficiente para los procesos de intercambio de semillas en la organización. Y así han hecho, han frenado hasta cierto punto la desaparición de estas variedades y eso posibilita también la agroecología campesina para ellas. Entonces, es aprovechar organización y hacer acción colectiva en base a la organización. Otro caso de los más emblemáticos que hemos analizado y que hemos identificado a nivel internacional es en la India. Se llama el Movimiento de Agricultura Natural con Presupuesto Cero. Y es muy interesante el nombre, el propio nombre, porque ¿por qué presupuesto cero? La India enfrenta una tremenda crisis social en el campo eh, producto del endeudamiento de la familia campesina, resultado de los insumos tan costosos del modelo de revolución verde y el monocultivo que penetró las zonas campesinas de la India, el monocultivo, terminó endeudando a las familias. eh, con el descenso de los precios que reciben para sus cosechas, quedaron impagables las deudas, embargaron los terrenos y según cifras oficiales, más de 300.000 personas campesinas se suicidaron frente a la pérdida de sus tierras. Entonces, eh, ahí la gente identificó el endeudamiento como la causa y la causa raíz, el modelo de comprar insumos. Entonces optaron por promover desde las bases una agricultura sin la compra de insumos. O sea, presupuesto cero. El presupuesto es lo que uno presenta al banco para el momento de bajar el crédito y el crédito para ellos es el inicio del camino a la perdición. Entonces, prefieren tener presupuesto cero. ¿Cómo producir con presupuesto cero? Pues con la agroecología, solo que ellos pusieron el nombre de agricultura natural porque en su concepción el monocultivo con productos tóxicos es la agricultura en contra de la naturaleza, mientras que la agroecología sin estos insumos y sin agredir a la madre tierra, es agricultura con la naturaleza. Entonces pusieron agricultura natural, también inspiradas en el agroecólogo japonés Fukuoka. Pero se pueden observar en las fotos las prácticas agroecológicas típicas de cobertura muerta y viva, intercalamiento, policultivos biopreparados, en este caso en base al estiércol y orina de la vaca criolla. Y cómo se disemina en la vía campesina esta práctica. Bueno, primero quisiera decir que este movimiento en términos de números absolutos de familias campesinas que han transformado su sistema de producción, es el más grande del mundo, lejos, porque calculan entre 10 y 30 millones de familias campesinas, sobre todo a través de intercambios comunitarios entre agricultores y agricultoras. Entonces, viene siendo
el caso en términos absolutos más grande, más emblemático que tenemos en el mundo, y la Vía Campesina intenta que las organizaciones campesinas de otros países de aquí en la Asia tengan la posibilidad de ir a intercambiar con este proceso en la India. No para copiar, porque en la agroecología no hay copia, no hay receta, pero pues sí para sacar aprendizajes, inspiración, ideas como insumos para la construcción de sus propios procesos en los otros países. Este, y el tercer caso que les quería presentar de los casos emblemáticos, y aquí voy a detenerme un poco más tiempo, es en esta metodología de campesino a campesino o de campesinas y campesinos a campesinos y campesinas, como alternativo al extensionismo convencional en la vía campesina internacional. Es una metodología de base que fue no desarrollada desde la universidad o desde la intelectualidad, sino por campesinos indígenas cachiqueles en Guatemala en la década de las 60 y 70. Era la época que se llegaba de la Revolución Verde, los técnicos de la Facultad de Agronomía, a decir a la gente que dejara de practicar el sistema tradicional de Mesoamérica, de las laderas de Mesoamérica, que se llama la milpa, que es un sistema de policultivo integrado con regeneración y manejo forestal, un sistema que ha sido sustentable durante por lo menos 8 milenios y que es perfecto y adaptado a la ladera porque fija el suelo contra la erosión del suelo, pero venían en esa época a decirles, no, abandonan todo eso y siembran monocultivo de maíz con herbicida, suelo desnudo y viene la lluvia y lava el suelo y el suelo termina abajo y la familia termina con la piedra. Entonces, preocupados, eran hombres en esa época, preocupados que muchas familias habían perdido la práctica de la milpa y estaban teniendo problemas en el nuevo modelo de monocultivo. Querían promover el rescate de la milpa a través de identificar las familias que todavía practican, que tenían gran conocimiento y organizando intercambios para la gente aprender de estas experiencias. Quisiera pasar un momento de video para ilustrar esto. Déjeme buscar. Aquí está. Si no escuchan por alguna razón el audio, me avisan. Este es un cachito de un video más largo, un documental que fue hecho después de los primeros 30 años de la fundación de Campesino a Campesino por los indígenas cachiqueles en Guatemala, un poco recordando las cosas que habían hecho. Un elemento importante es que fue truncado el proceso de ellos porque vino la violencia en Guatemala, el ejército contra las comunidades y varios de ellos tuvieron que huir a otros países como México, pero también iniciaron importantes procesos con esta metodología en los otros países. Entonces, este es un documento histórico que solo unos minutos voy a presentar, pero para darles una idea del origen de esta metodología. Lo raro es, y lo bonito también, podemos decir de que aquí no hay un promotor, no hay un agrónomo, no hay un extensionista de gobierno ni privado. Simplemente viendo los ejemplos que están dando los otros campesinos, eso van agarrando. A través del que está haciendo aquel amigo, yo también lo voy a hacer. Pero hay quien está enseñando aquel y yo tal vez de lejos le estoy viendo, pero yo lo voy a hacer mañana. De un campesino se comparte algunas experiencias, algunas ideas y entonces esto pues hay comunicación de campesino a campesino, ¿verdad? Yo como campesino vine a enseñar a estos campesinos que están aquí, porque yo soy de la aldea Las Lomas y aquí es la aldea Jesús. Lo que se trata es convencerlos, ¿no? Motivarlos, ¿verdad? Y entonces en cuanto ellos están motivados, están convencidos, empiezan a trabajar. Entonces ellos continúan por lo que se dan cuenta de lo bueno que están
haciendo ellos mismos. El propio campesino, ese es el promotor de la zona, ese es el que trabaja con la gente, es el que dirige. Si él habla en cachiquel, tiene que hablar en cachiquel con nuestra gente. Entonces, ese consiste en la metodología de campesino-campesino. El trabajo especialmente del campesino, el campesino, surgió directamente en San Martín, en las comunidades que se organizaron, que se promovieron y que se proyectaron haciendo un trabajo cuchual. Bueno, el cuchual nosotros lo llamamos esto, de trabajar en una parcela de un compañero. Mano a mano. Si yo trabajo con usted ahorita, usted mañana trabaja conmigo y pasado de mañana trabajamos con Martín, así vamos trabajando. Lo que es el cuchual es una tradición de los abuelos. Es una enseñanza indígena que ha venido desde muy antiguo. Hay piedras que se piensa que no se puede sacar, pero con el esfuerzo de los demás se saca. Pasamos un tiempo, después de 6, 7, 8 años de trabajo intenso acá, con muy buenos avances, pero entra la violencia muy fuerte. Y todos los movimientos sociales, vecinos, las cooperativas, Cáritas, las ligas campesinas, las federaciones, las ONGs, la Fundación ULEU, que venían generando todo un proceso y que después fueron coartados su línea de trabajo, porque por la sencilla razón de que se hacía promoción y organización, ¿verdad? Con la violencia se tuvieron que ir los promotores a Honduras, Nicaragua, Salvador, México, Belice y en otros países de Sudamérica. Los conocimientos, la formación, la capacitación no se perdió, sino los cargamos consigo, los llevamos y donde estamos ahora lo estamos compartiendo con más gente, ¿no? Fuimos en Honduras, trabajé con 3 grupos de mujeres sobre la hortaliza familiar, sobre el aprovechamiento, sobre también los platillos fuertes. En fin, mucha alegría con las mujeres porque sí podemos hacer también las mujeres, no solo los hombres, dice. Nosotros también somos capaces de hacerlo. Sí, Bueno, da un poco de la idea de cómo se fundó ya muchos años atrás. Cuando ellos se fueron, se puede percibir en el mapa, se fueron a otros países, como dije, iniciaron importantes procesos y de estos otros países, específicamente en Nicaragua, después llegó la metodología a Cuba. Llegó a Cuba a finales de la década de las 90, cuando Cuba estaba inmersa en una crisis muy grave producto de la caída del bloque socialista y la URSS en Europa y la intensificación del bloqueo de parte de los Estados Unidos que hacía que Cuba ya no se podía importar ni semillas, ni fertilizante, ni agrotóxico, ni nada, ni maquinaria, ni piezas, casi ni petróleo, y tuvo que redescubrir las prácticas campesinas para sobrevivir este nivel de sanciones como país. Entonces, Cuba es el país en donde se logró el mayor éxito hasta ahora, pero como el nombre del documental dice, en Guatemala es donde nació la mera mata. En las imágenes se puede ver 2 imágenes abajo en el centro y la izquierda, que son 2 compañeros que aparecieron en el documental. Anicleto en el centro, que fue a México, inició varios procesos importantes en México, y don Tomás, que también estuvo en el video, que también salió a varios otros países. Pero de Cuba, entonces, como Cuba juega un papel central en los intercambios internacionales de la vía campesina, ha sido como un pivote del cual ha ido a otros países. Entonces, arriba a la izquierda hay un proceso muy importante en Mozambique y a la derecha, arriba en Brasil, y la imagen abajo a la derecha es en Cuba, la propia Cuba. Es una alternativa al extensionismo. Esta metodología, ¿qué es? La esencia
de esta metodología, que podemos decir que es un proceso educativo o formativo sin muros, es un taller ofrecido en su parcela por una familia campesina. Es una familia que domina una o más prácticas agroecológicas, que estas prácticas sean importantes para resolver problemas comunes en la zona, y que se invita a otras familias campesinas a visitarlos, y ellos explican cómo se hace, cómo se resuelve ese problema con una práctica agroecológica. Se supone que las otras familias tienen el mismo problema, pero hasta ahora no han encontrado esta solución. Y entonces la familia campesina es instructora, maestra, profesora, y su aula, que no tiene muros, es su parcela. Entonces es un intercambio horizontal de conocimiento entre campesinos y campesinas y campesinos y campesinas. Y se ha visto que es más eficaz que un campesino está más dispuesto a creer en otra persona como él o como ella, que en el técnico que viene de la universidad con un discurso, pero no tiene una práctica de su propia parcela para mostrar, para sustentar la idea. Bueno, eso ya expliqué cómo se movió de diferentes países. Es una metodología que ha dado resultados en varios países. Entonces, en 2001, 2011, en la Vía Campesina, hicimos un peregrinaje a ese donde nació la mera mata de Guatemala, con nuestro segundo encuentro continental de formadoras y formadores en agroecología. Queríamos regresar a conocer el origen de esta metodología. Ya los compañeros que se habían ido a otros países ya habían regresado después de los acuerdos de paz. En la imagen del centro abajo es el don Anicleto, ya regresó a su finca agroecológica, y a la izquierda don Tomás a su milpa agroecológica. Entonces, fuimos a visitarlos. Aquí es la visita a la finca agroecológica de don Anicleto, que fue fundamental para iniciar una escuela de agroecología maya en la península de Yucatán, en México, que hasta hoy día juega un papel fundamental en la promoción de agroecología en la zona, una escuela campesina. Después de la guerra volvió a recuperó su tierra y nos estaba mostrando su paraíso agroecológico. Ahora, el señor tuvo 4 hijos. Cuando llegó la violencia, el ejército asesinó a 3 de sus 4 hijos. Su cuarto hijo aparece ahora en la foto a la izquierda abajo, y su cuarto hijo no fue asesinado, sino se escapó a la montaña y se integró en las filas de la guerrilla. Recibió formación militar en Vietnam y creo que otro país como Corea del Norte, alguna cosa así, y llegó a ser comandante de una frente de guerra en la guerrilla durante 12 años. Después de la desmovilización, regresó y ahora es facilitador del proceso de campesino a campesino en el municipio de origen, y fue muy conmovedor porque él nos platicó que hoy día promueve la agroecología campesina por la misma razón que estuvo 12 años en la montaña con un AK-47, con arma en la mano, que es la defensa de la vida en comunidad y de la madre naturaleza, antes con el fusil y ahora con la agroecología. Bueno, esto, como dije, llegó a Cuba, un proceso que después de la India o junto con la India sería el otro caso más grande o más emblemático a nivel mundial de la masificación de la agroecología campesina. Si en la India llegó a entre 10 y 30 millones de familias, pero la India tiene más de 100 millones de familias campesinas, así que percentualmente no llega ni cerca de la mitad. En el caso de Cuba, llegó y rebasó a la mitad de las familias campesinas, aunque Cuba es un pulgarcito, una pulga comparado con la India, es muy chiquito, pero porcentualmente, en términos relativos, sí constituye un gran caso de éxito que en la Vía Campesina sistematizamos junto con la Organización Campesina de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, la ANAP, en el libro Revolución Agroecológica, que se puede descargar de internet.
menciono que la ANAP es de las organizaciones más importantes en la vía campesina a nivel internacional, coordina el proceso de agroecología a nivel internacional, global, y fue el impulsor de este proceso de campesino a campesino en Cuba. No fue el gobierno, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Servicio de Extensión, ni la asistencia técnica, sino fue la organización campesina. Y eso ha sido el caso en todos lados donde lo hemos estudiado en distintos países. El crecimiento de esa metodología se inició en Cuba a finales de las 90 y hoy día es más de 50% de las familias campesinas del país. Aquí me quiero detener, seguro que ya hablaron en la clase de Pablo sobre el tema de los saberes y el conocimiento en la agroecología, y este es un caso muy importante para comprender cabalmente ese tema, que realmente la agroecología y la agricultura en general se trata de conocimiento. Y antes de la Revolución Verde de los 60, 70, 80, 100% de las familias campesinas del mundo entero sabían perfectamente bien cómo producir alimentos en su ambiente local sin comprar ninguna semilla, ningún agrotóxico, nada de afuera. Era conocimiento colectivo en la cabeza de todas y todos. Pero llegaron los técnicos todos formados en esa época con la nueva agronomía exportada desde Estados Unidos, del monocultivo basado en insumos con un mensaje para las comunidades. Todo lo que ustedes saben nos sirve, es del pasado, es primitivo, son unos ignorantes, dejen de dejar sus saberes y sus prácticas, ya no guarden su propia semilla porque si semilla no sirve, ya no hagan estas cosas de composta y mulch para la fertilidad del suelo, ya no siembran sus policultivos como la milpa y sus sistemas agroforestales, sino monocultivo, y tienen que comprar semilla, comprar fertilizante, comprar insecticida, comprar fungicida, comprar herbicida, comprar medicinas veterinarias, comprar maquinaria, comprar equipo de riego, comprar y finalmente el endeudamiento de las familias, como en el caso de la India, el precio de las cosechas no compensa y es principal causa de la pérdida de la tierra de las familias. Y también se transformaron esos preciosos paisajes mega diversos campesinos del mundo en desiertos verdes de monocultivo de soja, de maíz, de caña, de café sin sombra, etcétera, aplastando la iniciativa, el protagonismo, el conocimiento y las prácticas campesinas. La gente comenzó a dudar de su propio conocimiento y a pensar que si hay un problema, hay que buscar al técnico para resolver el problema. Y digo técnico porque en esa época quienes salían de las facultades de agronomía eran sobre todo varones, eran hombres. Entonces ya esto cambió un poco. Ahora sería no solo técnico sábelo todo, sino técnica sábelo todo también, que se egresan porque ahí tenemos esos factores en las facultades. Formamos a las personas como dueños y dueñas de la verdad. No formamos con apreciación para el conocimiento de la práctica campesina y son personas formadas para el monocultivo. Gracias a Dios está la terquedad campesina, que no todo el conocimiento, prácticas, etcétera, se perdió, pero se quedó fragmentado. Uno puede ir a cualquier comunidad campesina del mundo, aunque el 80% de la gente o 90% están haciendo monocultivo con insumos y crédito, siempre habrá aquella señora que todavía tiene las semillas criollas de hortalizas de esta zona, o aquel señor viejito que tiene los frutales originales, o aquella familia que todavía cultiva la gallina criolla o el cerdo criollo de esta zona, que come foraje local y que no depende de piensos y alimentos balanceados comprados a la casa comercial. O sea, existen, pero despadezado, atomizado, fragmentado, disperso en la comunidad. Entonces,
Se trata de remediar esa colonización mental de las cabezas de la gente con conocimiento exógeno, con procesos horizontales como campesino a campesino y no verticales como este. También podemos hacer la reflexión que muchos de las facetas de la multicrisis que enfrenta la humanidad y planeta Tierra hoy día tuvieron su punto de inflexión cuando se sustituyó el conocimiento autóctono campesino endógeno por conocimientos exógenos y dependencia externa, porque es cuando se desató la deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero, la producción de nuevas enfermedades de la producción confinada de animales, la erosión del suelo, el éxodo del campo, los problemas urbanos de la periferia urbana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucho de nuestra problemática hoy día en 2025 tuvo su punto de inflexión con la Revolución Verde y la imposición de conocimiento. Bueno, si comparamos campesino a campesino con el extensionismo clásico, hay una diferencia fundamental. En el clásico, casi no hay participación campesina. Los investigadores desarrollan una tecnología, hacen pruebas en campo, pruebas en alguna finca campesina, extensionistas montan las famosas parcelas demostrativas, hacen días de campo para que familias conozcan la tecnología y hacen visitas de asistencia técnica para promover estas tecnologías y la familia campesina es ausente o pasiva en todo el proceso. Su única acción es al final que adopta o rechaza la tecnología. Eh, Aparte de ser desde arriba hacia abajo y de aplastar la iniciativa, protagonismo y conocimiento, también es sumamente ineficiente porque como no se comienza con personas que conozcan realidad en el campo, 99% de las tecnologías desarrolladas en la ciencia formal nunca son adoptadas por ninguna familia productora del mundo porque no son eh, apropiadas para estas realidades. Todo lo contrario en campesino a campesino. Un campesino o campesino o familia ya tiene una solución o innova una solución o recupera una solución ancestral a un problema que es común entre otras familias y se convierten en promotores de esta nueva o recuperada práctica y se realizan estos intercambios que mostré en la foto, donde otros y otras visitan su finca, su parcela para aprender. Es un proceso, podemos decir, de descolonización epistémica. O sea, si aquí se hizo una colonización epistémica de la mente de la gente, aquí buscamos descolonizar epistémicamente. ¿Cómo se hace? Normalmente se hace dentro de un espacio organizado, organización campesina, indígena, comunitaria. Se indica un equipo o una persona para facilitar el proceso. La persona comienza levantando un inventario o mapeamiento de las prácticas y conocimientos que existen en la comunidad y se puede armar un esquema así. Ese es un esquema hipotético, pero imagina que el señor Juan Pérez hace incorporación de residuos de cosecha, rotación de cultivos, siembra en curvas de nivel. La compañera María, o sea, Juan tiene 3 prácticas agroecológicas, la compañera María tiene 7, la familia Giraldo tiene 7, la compañera María hace cooperación de residuos, cercas vivas como banco de proteína para sus animales, plantas repelentes, etcétera. Y entonces en nuestro proceso que estamos construyendo, ¿quién vamos a elegir para ser nuestro primer promotor o promotora? Se podía decir, bueno, la familia Giraldo porque tienen 7 prácticas. No, pero esa familia es muy cerrada, muy celosa, no comparta nada con nadie, todo es un secreto para ellos, así que no tienen la condición, la característica para promoción. Pero la compañera María sí, ella es una maestra innata, explica las cosas muy bien, es muy pedagógica, le encanta enseñar, compartir, ayudar a los demás. Entonces, ponemos a la compañera María como promotora de las prácticas que ella domina igual hacemos un inventario de los problemas que tienen las familias. Entonces, por ejemplo, el señor Marco tiene plagas en el suelo, plagas foliares, animales con garrapatas,
falta de proteína en las dietas de los animales. Entonces, ¿cómo procede la persona o el equipo de promoción o de facilitación del proceso? Vamos a decir, bueno, abordando ese tema de la dieta de los animales, señor Marco, don Marco, eh, usted nos dice que hay deficiencia de proteína para los animales. ¿Cómo usted ha pensado abordar eso? Bueno, me gustaría comprar el alimento, el suplemento proteínico en la casa comercial, pero la mera neta es que no tengo plata, no tengo cómo costear eso. Entonces estoy como sin resolver este problema. Ah, bueno, entonces, don Marco, le vamos a invitar el próximo domingo en la mañana a la casa de Doña María, porque Doña María resulta que tiene una práctica que no cuesta dinero, que es sembrar cercas vivas con especies de árboles cuyas hojas tienen otro alto contenido de proteína, que usted cosecha la hoja, la pica y lo pone con la ración para los animales y se resuelve sin desembolsar dinero ese problema que usted tiene. Y si a usted le gusta eso, en otro fin de semana le podemos invitar a un taller para resolver sus plagas del suelo o sus plagas foliares, etcétera. Entonces, la idea es invitar a las personas que aprendan de otras personas como ellos, prácticas que les resuelven problemas que tienen con soluciones agroecológicas. Si les resulta el primer intercambio, se ponen animados, animadas para continuar participando en el proceso. Eso significa que es un proceso que avanza poquito a poquito, despacito, como la canción. O sea, hay un problema común en los procesos de agroecología, que es muchas veces se quiere que la gente cambie todo a la vez. ¿Se acuerdan cómo era el caso de la Revolución Verde? Venían a decir a la familia campesina que son unos ignorantes, están haciendo todo mal, elimina todo eso y haga algo diferente mañana. Vamos a hacer lo mismo ahora con la agroecología, de la imposición, de la insistencia en que cambian todo. Vamos a llegar a decir, ese monocultivo que ustedes tienen es tonto, ustedes son unos estúpidos y tienen que mañana tener un complejo problema, un complejo sistema agroecológico. Tienen que cambiar todo, pero decir eso es intimida, es riesgoso, genera resistencia y rechazo. Muchos procesos de agroecología se quedan ahí. Por eso, campesino a campesino, no se va a decir a la gente, mañana usted tiene que hacer la agroecología. No, ayudar a la gente a ir resolviendo sus problemas uno por uno. De repente, sin darse cuenta, ya eres productor agroecológico, pero nadie te vino a imponer la idea de hacerse agroecológico, sino ayudarte a facilitar que encuentres soluciones a los problemas que tú tienes en tu producción. Con este tipo de proceso, perdón, hacemos visible lo invisibilizado. Por ejemplo, el conocimiento campesino. Socializamos conocimiento. Explotamos el mito de que se tiene que esperar al técnico, que a lo mejor la solución está en la propia comunidad. Generamos comunidades que encuentran sus propias soluciones. Eso es la resiliencia. Descolonizamos el territorio. Para mostrar cómo eso puede tener impacto. Mira, ven, papi. Perdón. Para mostrar un caso, ese es de una familia cubana, de los centenares de miles de familias, pero que tomaron fotos de antes y después de participar en este proceso de intercambios. Es una familia, la familia Casimiro, que había ido a la ciudad, son dos hermanos y sus respectivas familias, porque los papás aún estaban en la tierra y los papás dominaban todo, hacían monocultivo con agrotóxicos y no dejaban realmente espacio para las siguientes generaciones. Entonces se habían ido a vivir en la ciudad. Cuando fallecen los papás, regresan a la tierra familiar a establecerse en la agricultura en 2004, pero encontraron una tierra compactada, sin biodiversidad, sin vida en el suelo y no productivo. Entonces, vean esta imagen
de 2004 con un árbol de mamey en la foto. Después la ANAP les comenzó a invitar a los intercambios con las familias más agroecológicas. Entonces, aquí en 2010, 6 años después, aparentemente habían ido a unos talleres sobre cómo hacer las cercas vivas. Ahí está el mismo árbol que se veía 6 años antes en la otra foto. Aquí en 2004 un árbol de naranjo y el mismo árbol en 2012. Habían ido a talleres de intercambio sobre sistemas agroforestales. Y aquí, como era una visión general al inicio, con 2 árboles de referencia, era puro monocultivo, y aquí los mismos árboles hoy día habían ido a muchos talleres y habían iniciado todo un proceso de rediseño predial agroecológico, con lotes separados por cercas vivas, con pastoreo rotativo entre lotes de los animales para que el esterco fertiliza, luego los cultivos anuales, los frutales, llegando a los sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles. Esta familia hoy es casi 100% autosuficiente en alimentos. Solo compran sal, aceite para cocinar y arroz. Todo lo demás de su alimentación producen ellos, y son de las familias de la zona que mayor volumen y valor de productos comercializan. Entonces es un gran éxito, pero como esta familia, hay decenas de miles, de centenares de miles en Cuba que tal vez no tomaron la foto. Yo no tuve acceso a la foto de antes y después. Bueno, como yo les decía, la Vía Campesina Internacional y la ANAP en Cuba ahora sirve como un dispositivo o pivote internacional para diseminar estas metodología, que tampoco es una receta. La metodología se va adaptando en cada país donde llega a sus realidades locales, pero uno de los casos fue la Unión Nacional Campesina de Mozambique en la África, que a raíz de los intercambios con la ANAP a través de Vía Campesina, iniciaron en tres provincias, cuatro provincias de Mozambique, un hermoso proceso de campesino a campesino, generando islas verdes en medio de la zona semiárida, protagonizado 100% por mujeres campesinas. Y yo personalmente involucrado en un proceso ya entre piloto y en fase de expansión de la metodología en el estado de Ceará, en el noreste brasileño, en el movimiento Sin Tierra, el MST de Brasil. Un área semiárido de producción animal y producción de cultivos. Ahí lo que llaman la palma, y en México llamamos el nopal, como alimento para los animales en época seca. Bueno, entonces de Cuba hay una diseminación de la metodología a través de Vía Campesina a diferentes países del mundo. Ahora aquí estoy en Asia y estamos trabajando con las organizaciones acá. Eso se complementa con escuelas campesinas de agroecología, que la Vía Campesina tiene en todos los continentes y que tienen metodologías y pedagogías campesinas bien desarrolladas. Son campesinos y campesinas que enseñan a campesinos y campesinas en estas escuelas, con algunos principios en común: pedagogías freirianas, dialógicas, horizontales, intercambio, diálogo de saberes, recuperación de conocimiento, investigar la realidad para transformarla, diversidad de cosmovisiones, motivación humanística, solidario, ambiental, la cooperación y la autogestión como parte del proceso formativo, etcétera. Y algunos ejemplos: la escuela Amrita Bhumi, que quiere decir tierra eterna en la India, en donde campesinos de ese modelo de la agricultura natural con presupuesto cero enseñan a otros campesinos y campesinas. Aquí en Tailandia, la Escuela Nacional Campesina Itinerante de la Vía Campesina Tailandia. En Mali, en África, donde se había hecho esa reunión de la primera foto, en una escuela de agroecología para los países subsaharianos del semiárido o árido africano. Escuelas campesinas de agroecología en Argentina, del movimiento campesino y de MOCASE, Campesino Indígena Nacional.
y los institutos agroecológicos latinoamericanos, que son universidades campesinas indígenas protagonizadas por las propias organizaciones, como por ejemplo el Yala Ishim Uleo o Tierra de Maíz en Nicaragua, Paulo Freire de Venezuela, María Cano, Colombia, Yala Amazónico Brasil, Yala Guaraní Paraguay, la Escuela Latinoamericana de Agroecología de Paraná, Brasil, Universidad Campesina en Argentina, Yala de Mujeres en Chile, Yala México, Yala Mamá Tingó en República Dominicana, Yala Haití, etcétera. Algunas imágenes, la primera fue en Venezuela y la primera promoción, esos son para hijos y hijas de familias campesinas indígenas de América Latina. Estudio, lucha y organización con agroecología en la revolución fue la consigna que eligió la primera promoción que se graduó. La Escuela Latinoamericana de Agroecología en Paraná, Brasil. El Yala María Cano para la región andina en Colombia. Yala Guaraní para los países de la región Guaraní de Sudamérica. Yala Amazónico para los países de la región Amazónico en Pará, Brasil. La Escuela de Mujeres Sembradoras de Esperanza en Chile. Universidad Nacional Indígena Campesina Argentina. La Escuela Josco Bravo en Puerto Rico. Escuela Ishim Uleo Nicaragua para todo Centroamérica. Yala Mamá Tingó, República Dominicana. La Fundación del Yala México, que es un Yala multisede con más de 10 centros de formación locales en comunidades indígenas en todo el largo y ancho de México. Y compartan algunos ingredientes que habíamos identificado y había presentado al inicio. O sea, el papel de las escuelas es potenciar estos ingredientes. Bueno, ya cierro con la consigna de la Vía Campesina: globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Y antes de pasar a la discusión, quisiera pasar un pequeño video que es de una canción que fue una composición colectiva por las personas que participaron en 2018 en la primera reunión global de estas escuelas campesinas de agroecología de la Vía Campesina de los 5 continentes, con personas de todo el mundo que trataron de poner alguno de esos principios a una música conocida. Déjame ver. Si no escuchan el audio, me avisan. Campesinas, organizadas vamos por la vía, estamos construyendo agroecología, por el feminismo y la soberanía, con la vía, contra el imperialismo y la oligarquía, con el campo y la ciudad unidas, con nuestras semillas por la autonomía, luchando por la tierra unida, sembrando semillas desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria, para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Campesinas, organizadas vamos con la vía, estamos construyendo agroecología, por el feminismo y la soberanía, con la vía, contra el imperialismo y la oligarquía, con el campo y la ciudad unidas, con nuestras semillas para autonomía, luchando por la tierra unida, sembrando semillas desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria,
para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Nos vemos. Muchas gracias. Corten. Luego eso no lo metáis, ¿eh? Bueno, ya con esto podemos usar los minutos que nos quedan para una discusión, pero voy a proponer un descanso de 5 minutos primero para que puedan usar el baño o lo que sea, yo también. Entonces vamos 5 minutos y encendemos los videos cuando regresamos. Excelente. Volvemos 10:25 de Uruguay y en 5 minutos del lugar en el que estén. Sí, excelente. Bueno, primero, gracias Peter por la presentación. La verdad que surgen muchas cosas para el intercambio seguramente. Así que lo que les vamos a proponer es que si primero abrir a espacio de consultas, comentarios. eh, a- Sería ideal primero quienes puedan prender la cámara, así nos vemos las caras, que siempre se agradece. Y luego, si hay preguntas, comentarios o aportes, que tratemos de levantar la mano y ahí nos vamos organizando. Y también tratemos de, en la medida de lo posible, no extendernos demasiado con las previas a las preguntas o con los... Así podemos ir participando. Así que bueno, abrimos. Ahí, Peter, te aviso por las dudas que Pablo finalmente se conectó, está con Humberto, están en la misma Sí, cámara sí, ahí lo ves. me mandó un audio que escuché ahora en el Bien, intervalo. bien. Siempre surge algún temita técnico, así, pero bueno, pero lo solucionamos humanamente y, y al final salió una presencialidad alternativa. Bueno, escuchamos a las compañeras, compañeros que tengan consultas, comentarios, preguntas, Dudas. dudas. Alguien que quiera compartir alguna experiencia vinculada a lo que presentó Peter. Bien, bien, Victoria. Bueno, Adelante. para arrancar la conversación, primero que nada agradecer a los invitados, a Peter, que fue el que hizo ahora la presentación, y, y a la facultad, a ustedes por esta instancia. Yo la verdad que estoy súper agradecida y me llevo como mucho entusiasmo. Em, Viendo también como estas situaciones en otros países, en donde como que ha habido bastante éxito y participación de la gente sin duda, me queda como la sensación de que Uruguay le queda mucho por avanzar sin duda en este sentido, porque no sé, me pasa también que viendo este video en donde cantaban, digo, qué difícil es para nosotros en Uruguay hablar así libremente y expresarse desde un lugar político, sin que sea político partidario, pero político, porque muchas veces yo por lo menos lo vivo, yo tengo 25 años y lo vivo aún así desde como, como de que hay una posibilidad de ser censurados. Es como... yo por eso quise decir mi edad, porque por lo menos en mi generación es como muy difícil hablar de estas cosas eh, sin ser mal vistos, porque yo por lo menos tengo esa sensación.
Entonces es como re difícil encarar a veces estos espacios. Por suerte hay una red de huertas acá en Uruguay que está re lindo, con gente que está recopada, pero somos muy pocos, es poca gente. eh, Así que bueno, o sea, me llevo mucho las ganas bueno, de meter energía en esos espacios también y bueno, la verdad que nada, aprendí muchísimo y agradecer de vuelta. Creo que es un desafío para todos, o sea, como esto de meter energía. Gracias. Muy bien, gracias Victoria. Em, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Ahí, Javier levantó la mano. Muy bien, adelante. Hola, saludos desde México. Aquí estamos también presente. Pues nosotros, pues yo trabajo aquí, estoy colaborando con un programa de Sembrando Vida y pues en el 2022 tuve una charla, me dio una charla el gran maestro Peter y y adquirí su conocimiento y puse en práctica lo que es lo de campesino a campesino y pues sí me ha estado funcionando. Pues se ha rescatado mucho el conocimiento de nuestros, de nuestros campesinos que pues uno sabe una cosa, el otro sabe otra cosa y se van compartiendo y se van creyendo lo que, lo que hacen ellos, lo que sí está bien, lo que están trabajando. Y pues creo que sí vamos avanzando, despacio, pero sí vamos avanzando desde mi territorio donde me encuentro. Y pues poco a poco le vamos dando ese toque de la agroecología en el programa de Sembrando Vida. Es lo que quería compartirles con ustedes. Bueno, excelente. Muchas gracias, Javier. Qué bueno que estés por aquí también. Em, ¿Alguien más? Ahí, Isabel. En realidad ha sido un gusto también escucharlos y bueno, contarles que soy maestra de escuela rural y bueno, el año pasado tuvimos el intercambio también en el diplomado a nivel internacional y bueno, cómo esta línea ha estado extendiéndose y que siempre coincido, somos pocos, pero está bueno que se siga corriendo y expandiendo. Y bueno, desde Florida, Uruguay, nosotros acá tenemos huertas agroecológicas en las instituciones educativas que tratamos de que sean agroecológicas y bueno, también he participado en los encuentros de promotores de huerta y bueno, sinceramente esta temática me empezó a interesar por la propia huerta escolar y después cómo uno se va entretejiendo y entrenutriendo nutriendo con las familias de escuelas rurales que tienen desde años estos cultivos. Y bueno, ayer justo antes de irme de la escuela estaba conversando con un alumno y me decía, le digo, qué bendición, le decía yo, tener esa sabiduría, ese conocimiento que tenés de tu familia. Y él me decía, maestra, sí, pero mira que es cansador. Mira que ayer habían hecho mudas de boniato, entonces claro, también cómo ese conocimiento, valorarlo, enaltecerlo y compartirlo, que bueno, en pequeñas comunidades como que se va expandiendo. No sé qué va a pasar en un tiempo, pero pienso que siempre ha sido la labor de menos, pero con esta semillita que sigue transitando y el tema de las semillas criollas, considero que son fundamental que se sigan. Pero bueno, ha sido un gusto la charla y se agradece enormemente la participación también. Buenísimo, gracias, Isabel. Aprovechamos ahí que Lucio también levantó la mano. Capaz que seguimos una ronda y en todo caso después volvemos a Peter. Buenos días, ¿se escucha? Bien, primero agradecer a los que permitieron
bueno, tener la presencia hoy del profesor Peter. Segundo, felicitar a los comentarios previos. Me quedo con lo que decía Victoria, creo, que me parece interesante. Y también los comentarios y experiencias que trajeron los demás compañeros y compañeras. Y en ese sentido me pongo a reflexionar, compartir acá cuestiones que con otros compañeros nos preocupan, que es esto que de alguna forma Victoria lo trajo, que es la dificultad que tenemos en Uruguay, en el medio rural, pero también creo que en toda la sociedad, de un posicionamiento político cuando hay necesidad de buscar alternativas a un modelo extractivista, que tiene impactos en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Eh, Tanto los campesinos como los técnicos, como la universidad, tienen cierta dificultad y creo que tiene vínculos también con lo que hablamos tanto en este curso como en el cooperativismo, que tiene que supongo yo que va con esto de una visión de la ciencia neutral, pero también de un trabajo que se ha hecho de extensión rural en las instituciones, de bueno, que los problemas son simplemente técnicos, agronómicos o veterinarios y lo que tiene que ver con la producción de alimentos y no se observan o no se ven las dimensiones sociales, culturales, políticas, etcétera, etcétera. Eso tiro como, más que dudas que reflexiones con fundamento. Y eso para plantear una pregunta, no sé si Peter conoce la experiencia en Uruguay y las posibilidades que tienen estas metodologías con nuestros productores familiares, con nuestros campesinos, con nuestras familias rurales. Gracias. Muy Tal vez bien. Rodrigo respondo a estos y luego tomamos otra ronda. Dale, dale. Y Bueno, después hay un gracias. par de manos levantadas. Avanzá, Pita, dale. Sí, pues claro, me preocupa lo que dicen Victoria y Lucio de lo difícil que es hablar de esos temas o abordar las cosas políticas. Confieso que sobre la política uruguaya estoy totalmente desubicado, aunque sí recuerdo en una visita hace unos años vimos unas experiencias agroecológicas muy bonitas en Canelones, entre horticultores y otros, así que eso sí me impactó de manera positiva. Eh, eh, Mencionó Victoria la red de huertos, también hay una coordinadora de mujeres rurales que participa en la vía campesina, aunque no tengo contacto directo con esta organización. Creo que en esa problemática de las instituciones, sí, como dijo Lucio, prevalece esa idea de que la ciencia es neutra y los problemas son de naturaleza técnica y tenemos que luchar en contra de eso. Todas las tecnologías tienen implícito en ellos relaciones sociales en el sentido marxista de la palabra. O sea que una tecnología que solo sirve si tienes acceso a gran cantidad de capital, ¿cuál es la relación social implícita en esta tecnología? O una tecnología apropiada para el pequeño agricultor que activa su creatividad y su inteligencia y lo pone a hacer esa inteligencia a innovar, qué relaciones sociales tiene implícito. Entonces, tenemos que luchar contra estas concepciones de la ciencia y también la idea de que la ciencia viene de las instituciones. Si hablamos de todas las innovaciones, comenzando con la domesticación de los cultivos y razas de animales hechas desde que la agricultura existe, 99,99999% han sido hechos por familias campesinas y indígenas. La ciencia, no sé si queremos usar una palabra occidental, pero para que se entienda la gente de la universidad podemos decir ciencia campesina, ciencia indígena. La verdadera innovación es una palabra cooptada por el neoliberalismo, la innovación, pero quienes innovan históricamente la agricultura son las familias
campesinas. Celebro mucho lo que dijo Javier de Sembrando Vida. Me encanta porque yo he estado muy preocupado por el programa de Sembrando Vida en México porque tiende a reproducir ese proceso de que el técnico es quien sabe y dice en ese caso a la familia campesina cómo hacer prácticas agroecológicas. Me encanta que él está mostrando que un programa así puede funcionar con otro método de trabajo. Mi sueño es que todo ese programa en México se hubiera hecho en base a campesino y no en base a la asistencia técnica convencional. Lamentablemente no es así, pero hay espacio para algunas personas que piensan diferente, como nos acaba de comentar Javier, pero yo creo que es la excepción, lamentablemente, y no la norma. Eh, Isabel, me encanta que eres maestra en escuela rural. En el caso de Ceará, en Brasil, quienes están facilitando y construyendo el proceso de campesino a campesino en las comunidades son precisamente maestras de las escuelas rurales. Entonces, en ese papel de facilitación de los procesos, una posibilidad es que eso sea asumida por la gente que piensa diferente en las escuelas y en los huertos escolares. Es algo que no yo, pero mis colegas en Ecosur en México han analizado mucho cómo el huerto escolar puede fomentar el rescate de saberes o puede contribuir a borrar saberes de la manera que se implementa. Está de moda que muchos ministerios de educación dicen que todas las escuelas tienen que tener huerto, pero por lo que intuito, por la manera que nos contaste, involucrar a las familias para encontrar y diseminar esos saberes que tienen las familias campesinas hace que el huerto escolar es un lugar para revalorizar saberes. Y eso estimula cualquier de esos procesos. Pero si no se involucra o no se busca el conocimiento de las familias, entonces el mensaje es que la gente aquí no sabe nada y requiere un maestro o maestra de afuera que venga a decir cómo sembrar un huerto. Entonces, es una herramienta potencialmente poderosa para estos procesos, pero tenemos que cuidar mucho la forma de hacerlo. Y como dije, entiendo por la manera que nos comentaste que en el caso de la escuela de ustedes sí están haciendo ese proceso de involucramiento de las familias campesinas y eso me encanta. Cambio. Muy bien. ¿Puedo Vamos, está Nat. acotar solo una Bien, sí. cosita? Perdón. Contarle, Peter, que, bueno, un gusto estar acá. Disculpen que estoy en el auto en la transición de lugar, pero que hasta hasta hace 2 años, es verdad, la red de mujeres del Uruguay era la única red de acá del Uruguay que estaba como parte de la Vía Campesina. A partir del año pasado, la red de semillas nativas y criollas también Ah, fue qué aceptada bien. como parte, sí, y tenemos delegados y están participando en la CLOC. De hecho, ahora uno de los delegados de la CLOC está representándonos en la COP30 y en la Cumbre de los Pueblos, que ya está terminando en Brasil. Y bueno, y con mucha fuerza, pero es una alegría contarle eso, ¿no? Que también hay otra organización que es también muy, muy potente ahí. Muy Gracias, bien. disculpe. Gracias, Ana. Nat. Hola, bueno, buen día. Gracias ahí a Peter por su claridad y por su generosidad, su claridad didáctica. Además, me parece como muy bueno, así como muy lento y como para poder ir llegando y poniéndonos como en una base común para entender algunas claves de la agroecología, porque entiendo que nosotras llegamos desde lugares distintos y tenemos diferentes inserciones institucionales. Yo lo que siento es que vengo aprendiendo mucho, quizá no de la metodología así llamada, campesino a campesino, pero con los jóvenes por la soberanía alimentaria, que son parte de la red de semillas, como recién nombraba Ana, que sí son parte de la vía campesina a partir de que la red de grupos de mujeres rurales amadrina a la red de semillas para que puedan ingresar a la vía campesina, porque la red de grupos de mujeres rurales fue la primera organización en Uruguay en entrar a la vía campesina. Yo trabajo con ellas directamente desde el 2018
y en este momento en procesos de fortalecimiento de su subjetivación agroecológica. Yo soy psicóloga, pero trabajo en algunos grupos que estamos como eso, fortaleciendo los procesos de subjetivación agroecológica, reconociendo como sus formas tradicionales de producción como productoras rurales, pero haciendo como un pasaje a mirar, como un desplazamiento hacia mirar lo campesino. Y ahí noto como terribles procesos de colonización del saber y colonización de la subjetividad de las mujeres que les cuesta mucho reconocer lo que ellas hacen como prácticas ancestrales vinculadas a los saberes de sus abuelas, de sus madres, pero que hay algo de la lógica moderna, bueno, seguro que por toda la lógica de la Revolución Verde, que ha hecho un fuerte trabajo de colonización subjetiva en las mujeres que no las deja ver lo que ellas hacen como práctica campesina. Entonces ahí ese proceso de descolonizar la mirada, descolonizar la afectividad de las mujeres, sus saberes, está siendo súper difícil al punto que se están preguntando de si se van de la vía campesina porque no están pudiendo participar, porque además son mujeres muy grandes, son mujeres que están entre los 50 algunas y 70, 80 años. Entonces la renovación de la base de la red está siendo muy difícil. Que otras mujeres jóvenes quieran entrar en la red está siendo muy difícil. Entonces, esa es una de las preguntas que se están haciendo en contraste con un grupo de jóvenes de la red de semillas que, que son alrededor de 200 jóvenes organizados por volver al campo, con 9 experiencias de acceso a tierra, donde 5 de las 9 son por medio del Instituto Nacional de Colonización de Tierras Públicas, o sea, donde están dando tremenda disputa de politicidad de cómo acceder a la tierra, eh, y además por medio de un proyecto que tenemos en Uruguay de fomento a la agroecología en articulación con la Unión Europea, la red de huertas, la red de grupos de mujeres rurales, la red de semillas y la red de agroecología están intentando fortalecer la agroecología en Uruguay y con estas tensiones, ¿no? Por momentos las mujeres pensando si se retiran de la vía campesina, los jóvenes intentando acceder a la tierra. Entonces hay como, no sé, como que me parece que está re compleja la situación en Uruguay. Un plan nacional de agroecología que, bueno, me parece que fue lo que pudimos llegar en el 2021, pero con muchas tensiones, con muchas dificultades, con poco presupuesto. Entonces, bueno, nada, la verdad que está siendo complejo. Nada, quería compartir mi experiencia y preguntarte particularmente, Peter, ¿cómo vos ves y entendés de qué le están haciendo los feminismos a la agroecología y qué le están haciendo los feminismos a la vía campesina, sabiendo que la vía campesina tiene esta mirada de no hay feminismo sin agroecología, no hay agroecología sin feminismos, pero ¿cómo entendés vos que esas luchas interseccionan, que esas luchas se pueden como unir para hacer una agroecología y unos feminismos en diálogo y luchando por la imbricación de opresión eh, realmente, ¿no? Está, por ahí. Perdón la cantidad de cosas que dije. Bueno, gracias, Nat. Capaz que vamos con Agustina y después sí, con Peter y Pablo también va a plantear algo, recordando que Peter está casi en las 9 de la noche, así que intentemos no abusar de su generosidad. Bueno, muchas gracias por todo a los que organizaron y también a Peter. Mi pregunta era más bien, porque hay varios acá que trabajamos en la universidad, y es un poco, ¿qué papel te parece que tiene la universidad pública en estos procesos? Bien, gracias, Agustina. Juan Pablo, que hoy había levantado la mano, después la bajó. Vamos, Juan Pablo, y ahí después ya vamos con Peter. Buenas, sí, se me bajó sin querer. Disculpas. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Eh, bueno, nada, primero que nada agradecer a Peter por traer toda la experiencia de la vida campesina. Este, y bueno, un poco lo que quería plantear ya un poco lo planteó Nat, así que buenazo. Este,
desde, como comentaban las compañeras, desde 2017 la red de semillas, yo participo en la red de semillas, y desde 2017 pidió el ingreso a la vía campesina con la invitación de las mujeres rurales, del grupo, de la red de grupos de mujeres rurales, y bueno, y se viene haciendo un proceso de formación y de integración a lo que es la estructura de la CLOC y de la vía campesina. Y ya hay varias compañeras y compañeros participando. De hecho, ahora hay una compañera en Cuba participando del encuentro de agroecología, soberanía alimentaria y nutrición y cooperativismo. Así que bueno, viene siendo un proceso bien interesante, con a veces con dificultades para la participación, pero este, bastante enriquecedor, que trae algunas discusiones a nuestra organización que a veces son bien necesarias para dar las luchas, para enfrentarnos a los problemas actuales este, en Uruguay. A mí algo que quería traer, sumado a lo que traían de los miedos a hablar de estos temas y de cierta politización de la agroecología y de la soberanía alimentaria, que claro que nosotros en la red lo vivimos en carne propia, porque por ejemplo, participar en la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología y bueno, y traer estos temas de la necesidad de metodologías campesino a campesino y de diferentes políticas públicas específicas, o sea, apoyo a lo que son los procesos en los territorios, desde la política pública, nos enfrentamos con una dificultad y una contra desde las instituciones este, en cuanto a lo que son procesos en los territorios y a su vez de asumir que en Uruguay hay campesinos y que creo que eso tiene un fundamento en la sociología rural que viene construyendo una idea de que en Uruguay no existen campesinos, no hay campesinado y eso ha llevado a que los mismos campesinos no se identifiquen como campesinos. Entonces eso a veces trae como un desarraigo con lo que son las prácticas, pero también la cultura del pueblo en el campo, que a su vez, sumado a que cada vez hay más despoblamiento rural, o sea, hoy en día estamos hablando de 4% de la población de nuestro país que vive en áreas rurales, este, eso creo que hace una pérdida en los conocimientos y en las semillas criollas que bueno, lleva también a que las mismas madres, los mismos padres muchas veces este, prohíban o de alguna forma no estimulen el relevo generacional, ¿no? O sea, nosotros reunidos con las mujeres rurales nos han dicho, ¿no? Nosotras mismas le decimos a nuestros hijos que se vayan del campo, con palabras, pero también muchas veces con acciones, ¿no? Entonces, creo que como traía Nat, desde los jóvenes por la soberanía alimentaria de la red estamos trabajando en eso, en cómo generar relevo generacional en el medio rural, más allá de los predios, más allá de la familia, cómo pueda generar el relevo generacional predial, sino más bien pensarlo en lo que es sistema agrario y pensar cómo, bueno, cómo trabajamos hacia traer nuevamente las discusiones de la necesidad de reforma agraria y de procesos de vuelta al campo que se hacen en colectivo y se hacen en proceso, como traía Peter. Me parece que está bueno como pensarlo en el proceso y cómo los proyectos aportan a los procesos que nos planificamos las organizaciones. Y bueno, como para terminar nomás, que también desde la red de semillas y en conjunto con las redes de grupos de mujeres rurales, se presentó un proyecto para buscar apoyo para la creación de un YALA, lo cual no salió, pero bueno, desde algunas compañeras y compañeros de la red de semillas se viene pulsando para seguir caminando en procesos de formación campesina este, más hacia un futuro. Así que me parece que hay proyección para ahí y estaría bueno poder conjugar fuerzas para eso. Bueno, gracias. Gracias, Juan Pablo. Nos queda Santiago y ahí pasamos a Peter.
Gracias, bien cortito, pero para mencionar, ya que estamos hablando de experiencias acá en Uruguay, también está la Escuela de Agroecología por el Buen Vivir ahí en Canelones, en la Chacra Paso a Paso, también yo creo que es una experiencia interesante, este, que tiene su vínculo con la temática que estamos hablando y está. Y creo que, bueno, hay otras organizaciones, por ejemplo, esa escuela también está apoyada o está invitando también comisiones en Fomento Rural. Justo hace un par de horas me mandó un mensaje a un compañero de Brasil, en Santa Catarina, que está con un grupo de Comisión Nacional de Fomento Rural participando en un encuentro agroecológico allá. Entonces también hay otras organizaciones, la agroecología está también traspasando a otras organizaciones que tienen experiencias de trabajo y yo creo que está bueno rescatarlas también y bueno, pues solamente por lo menos mencionarlas para que quede de acá. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, Peter, Bueno, voy a varios temas. responder rápido y luego dar lugar a Pablo. Bueno, me ha encantado, varias compañeras y compañeros hablaron de Vía Campesina en Uruguay. Me encanta esa noticia, la red de semillas de los jóvenes por la soberanía alimentaria, de que en Cuba, en Belén, hay compañeras y compañeros en este momento. Yo creo que hay cosas, la idea de Uñala, o sea, las cosas van, aunque y aún un país en donde la gente haya internalizado que no hay campesinos o los campesinos pensar que no son campesinos, hay. No hay país del mundo donde no hay, tal vez Singapur, pero ahí también tienen agricultura urbana y red de huertos, así que hay en donde trabajar en todos los países. Sobre las preguntas de Nat, no puedo dar justicia a toda la pregunta grande sobre qué está haciendo están haciendo los feminismos a la vía campesina y la agroecología, pero puedo decir que es fundamental. Están haciendo cambios mayores que la gran mayoría de los procesos de agroecología que avanzan son mujeres que son las personas más protagónicas. Eh, que en ese tema de la colonización del saber y la subjetividad de las mujeres internalizar que no aportan, yo coloqué en el chat uno de los muchos documentos que hay sobre el tema de lo que se llama la caderneta agroecológica en Brasil, que en español sería cuaderno agroecológico, que es un proceso de la Marcha Mundial de Mujeres con las organizaciones campesinas, súper interesantes para que las propias compañeras redimensionan la importancia de su papel. En la versión super ultra mini es que ellas aprenden a llevar unas cuentas que demuestran cuál es el aporte económico que hacen a la familia desde su producción, que puede ser del huerto, puede ser de otros tipos de producción que tienen las mujeres. Y para el gran susto de todo el mundo, especialmente los hombres, resulta que en la mayoría de las veces esa ese aporte, tanto en dinero o en ahorrar dinero porque se produce cosas que luego no se tienen que compartir de las mujeres, muchas veces hasta supera el aporte económico de los maridos y ayuda mucho para fomentar esos revalorizaciones desde las propias compañeras. Entonces, si ponen Google caderneta agroecológica, van a encontrar mucha información. Es una metodología muy complementaria campesino a campesino que se puede usar para generar estos procesos colectivos de reflexión. Y pues qué gusto también saber de Santiago, de esos otros procesos, de Canelones también. Y voy a cerrar con la pregunta de Agustina sobre cuál es el papel de nosotros y nosotras en las universidades públicas. Yo creo que la universidad pública es fundamental en la medida que podemos ocupar espacios en esas instituciones y desde ahí usar el privilegio y las medidas a nuestro alcance estando ahí para apoyar a los procesos de las organizaciones. Yo creo que como académicos o investigadores, no podemos imaginar que seremos nosotros las personas protagónicas en los procesos. Esos deben ser las organizaciones y las personas campesinas e indígenas, pero
colocarnos a su lado con nuestros instrumentos, herramientas de investigación, de formación, de educación, de búsqueda de información, muchas cosas que tenemos, asociarnos a estos procesos y ofrecer todo lo que nosotros tenemos para fortalecer a los procesos, entendiendo que no queremos reproducir esa relación de poder histórico de la revolución verde de arriba hacia abajo, sino colocarnos, si no horizontal, o por lo menos o decir que nosotros estamos a la disposición, que necesitan en los procesos. Entonces, eso sería mi respuesta. Pues muchas gracias y a ver qué dice Pablo y después me voy a desconectar para que la gente del curso pueda continuar su trabajo interno. Muchas gracias, súper buenas preguntas y discusión. Muchas gracias, Peter. Bueno, Pablo, adelante. Está, ahí está. El botoncito. Ahí, Ahí. ahí me escuchan. Perfecto. Vale. Bueno, nada, primero agradecer a ustedes su generosidad. Como decía Rodrigo, él está en la otra punta del mundo, en los Un lados poco ya muy tarde. entrecortado. Pablo, Estamos mal. te escucha mal. Capaz que apagar la cámara un segundo porque no está dando la conexión de internet. A ver, ¿y ahí? Ahí mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Mejor. Nada, decía que agradecer a Peter su generosidad de poder participar, sobre todo en este contexto de vida que tiene al otro lado del mundo. Ya es muy tarde, no vamos a abusar de su generosidad. Me quedan a mí muchas cosas que probablemente me gustaría discutir con él. Hemos ido avanzando en despejar algunas áreas problemáticas que surgen del trabajo universitario, del trabajo en territorio, que siempre nos plantea enormes desafíos porque el territorio y las organizaciones campesinas y el mundo territorial del campo está sufriendo fuertes transformaciones y la universidad pública también. Hoy día, sobre todo en América Latina, habitamos un escenario de amenaza profunda a la función pública de la universidad y creo que asumir ese contexto con responsabilidad y entender que la universidad no puede quedar fuera del trabajo de colaboración con las organizaciones que más lo necesitan es una cuestión ética, como siempre lo planteamos, es una ética política de la cual nos tenemos que hacer cargo. Eh, y claro, pero también reconocemos y sabemos que hay muchas universidades dentro de la universidad. Y lo que en el fondo estamos, un grupo hace un tiempo ya haciendo, sobre todo muy orientados por las perspectivas de la extensión crítica, es recuperar una universidad con un fuerte compromiso con el mundo social en pro de la transformación y de los fortalecimientos de sus propios procesos. Y en eso me parece que lo último que decía Peter es muy rescatable en el sentido de que estos procesos formativos formales, como cuando estamos en territorio, muchas veces muy determinados por la voluntad política, porque no tenemos recursos, porque no tenemos apoyo, porque nos está costando mucho trabajar con las nuevas generaciones, con los estudiantes, nos está costando mucho que salgan a territorio, que nos acompañen. Es un mensaje que hay que fortalecer hacia la universidad en todos los espacios posibles. Me parece que aquí hay que haber una idea de copamiento de una universidad responsable con su propia historia, sobre todo en el caso de América Latina. Y estas son instancias donde de alguna forma tenemos que volver a oxigenar, a esperanzarnos con que la universidad no puede abandonar su función social, no puede abandonar su función ética y no puede abandonar la permanente construcción de preguntas sobre cuestiones que no podemos entender que están dadas, sino que, y eso hemos trabajado en estos 2 días, de poder interrogar desde el centro, ¿no? Esa universidad colonial, patriarcal, capitalista, racial, profundamente racializada. No podemos abandonar esa universidad y seguir haciéndole preguntas. Así que, Peter, muchas gracias. Ha alimentado mucho seguramente el proceso formativo de los estudiantes y de los que no están o que no están en el curso también. Muy generosa, muy clara tu exposición y tu trayectoria también de trabajo que ha sido muy coherente a lo largo de los años.
una cosa que también decíamos, hemos dicho en el curso que es muy difícil, pero que es muy necesaria, ¿no? Avanzar en ese proceso de humanizar la academia y ser más o menos. A veces no siempre podemos, pero por lo menos avanzar en cierto nivel de coherencia entre lo que decimos, lo que investigamos y lo que hacemos, como desde el punto de vista de la acción. Y ahí hay que, bueno, seguir avanzando en ese mensaje, así que te vuelvo a agradecer profundamente, te doy un abrazo a la distancia y, y nada, yo creo que has alimentado profundamente lo que hemos venido transmitiendo. Muchas gracias, Pablo, gracias, Rodrigo, gracias, Humberto, gracias a todas las personas conectadas. Yo me desconecto ahora, pero lo he disfrutado mucho. Que continúen ahí en el trabajo. Gracias. Abrazo grande, Peter, y la Muchas seguiremos. gracias a ti.